a la asambleísta de Pachacutic, Diana Tamaín, que nos acompaña esta mañana y va a conversar con nosotros básicamente sobre su gran preocupación, el proyecto de ITT. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto de los derechos fundamentales de todas las personas está en riesgo? Diana, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días con todos. Es importante que el país sepa de que la lucha de mantener o el trabajo que estamos llevando adelante, quienes creemos que hay que defender los derechos humanos, va más allá de, si bien es un tema importante de evitar el calentamiento global, de buscar el aporte de los países que tienen interés de responder con la humanidad, de parar el tema de los impactos ambientales por las actividades que tienen sobre todo los países ricos. Sí quisiera que la ciudadanía sepa en el Ecuador de que la responsabilidad básicamente le corresponde a la Asamblea Nacional tomar esa decisión, porque la Constitución en el artículo 407 exige que la Asamblea Nacional definirá si se autoriza o no al presidente de la República sobre la extracción petrolera, en este caso en zonas protegidas, en zonas intangibles declaradas por las leyes, en este caso ecuatorianas. Las personas que no estamos muy cerca geográficamente de esa zona, realmente no tenemos el lujo de disfrutar y de beneficiarnos de toda la riqueza natural que tiene y las consecuencias más ínfimas que desconocemos. Y yo quisiera, por eso, con ese contexto de antecedentes, hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué razón a todo el país no le convendría? Bueno, primero porque se trata de que en esta zona, en el Parque Nacional Yasuní, que es una zona de reserva, habitan pueblos, habitan seres humanos, y no les consideremos como museos vivientes, consideremos de que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades que cualquier ciudadano ecuatoriano. Ese es el principio básico de nuestra lucha para proteger Yasuní y no permitir la explotación petrolera. Luego, o sea, estaríamos invadiendo un lugar donde vive gente, le estaríamos quitando el lugar a una gente que es tan gente como nosotros, dicho cristianamente. Así es, los derechos de tener la libertad y vivir en su territorio, tal como recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento se pronunció a que nuestro país debe tener medidas cautelares para defender la vida misma de estos pueblos que habitan en esta zona. Entonces, partiendo de ello, nosotros los ecuatorianos debemos asumir esa responsabilidad, pero para ello, tanto el plan A, que consiste en buscar recursos para que la gente aporte y así mantener el petróleo bajo tierra, así como el plan B, que para mi modo de ver, para la vista y paciencia de toda la gente, es el plan que más ha avanzado de forma acelerada para explotar el ITT. Entonces, de esa manera, la Asamblea debe decidir si le autoriza o no al presidente de la República, porque vamos a suponer que si la Asamblea decide dentro del plan A, ¿no es cierto?, de que se mantiene el petróleo bajo tierra, ¿no es cierto?, estaríamos en la posibilidad de que el gobierno haga las negociaciones y busque los fondos. Pero ¿qué pasa si la Asamblea dice no, declaramos de interés nacional y se procede a explotar? Bien, yo le hago la siguiente pregunta antes de pasar con nuestros panelistas, porque justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando estos días. ¿Usted cree que después de todo lo que hemos visto, la Asamblea le puede decir no al presidente de la República? Mire, en la Asamblea... O sea, sinceramente, así de corazón se lo digo yo. ¿Usted cree que eso pueda suceder? Mire, hay intereses en temas petroleros, así como se han dado, y sería importante hablar también de cómo se han dado las concesiones de Campo Armadillo y Campo Palo Azul, donde se juegan intereses económicos sumamente grandes, millones de dólares, que yo personalmente no tengo idea cómo es la cantidad de dinero puesto sobre una mesa. Yo creo que en la Asamblea Nacional se juegan grupos de interés de poder y habría que esperar cuál es la decisión de cada uno de los asambleístas con responsabilidad ante el país. Así que es una situación que el país debería estar atento a ver cómo responden cada uno de los asambleístas que son electos por el pueblo. Así es que no podemos garantizar ni siquiera si el presidente tendría el poder suficiente de decir esto va o esto no va. Habría que ver cuál es el comportamiento de cada uno de los asambleístas. Ahora,
las instancias en las que se está llevando adelante todo el estudio, todos los impactos ambientales, en este momento llevar adelante la licencia ambiental está en manos de la ministra del Ambiente, pero se dice que ella es una ambientalista que defiende a la naturaleza y vamos a ver hasta qué punto ella llega a asumir con responsabilidad esa cartera de Estado, porque si ella da la licencia ambiental, estaría actuando en contra de la Constitución, porque la Asamblea todavía no se ha pronunciado sobre este tema. Así es que el primer paso que nosotros debemos exigir es que la Asamblea debe decidir si el gobierno sigue en el proceso de negociación, de pedir fondos para mantener el petróleo bajo tierra, o realmente se desenmascaran los asambleístas de gobierno y le dicen no, simplemente el petróleo tiene que ser extraído. Eso queremos que la Asamblea va algún día a tener la fuerza política, los votos necesarios, el carácter, la personalidad y todos los recursos humanos, logísticos y legales para poderle decir no al presidente. Bueno, yo creo que esa visión, si bien conserva todavía su vigencia, va variando porque en el Ecuador se va observando que hay una manifestación cada vez más creciente de la opinión en contra del autoritarismo oficial. Yo pienso que Diana también tiene una esperanza, y es la esperanza de que haya la presión popular suficiente para que en la Asamblea se dé un pronunciamiento consciente en beneficio de la vida de los ecuatorianos, ¿no? De todas maneras, yo sí creo que hay aquí algunos riesgos. Uno de ellos es el de que no haya la predisposición para tomar a cargo de manera inmediata la responsabilidad en la Asamblea. Es decir, que como hay plazos a cumplirse, se deje al tiempo, ¿no?, el pronunciamiento. Y en ese sentido yo creo que hay un deber fundamental de las organizaciones sociales de movilizarse y de presionar a que antes del cumplimiento de esos plazos la Asamblea se pronuncie. Y ahí veo una dificultad que tiene que ver directamente con la posición de los movimientos sociales con respecto al gobierno. Y es el hecho de que no hay la cohesión suficiente en las distintas iniciativas sociales para plantear una de esas cosas que es la que usted está defendiendo y para plantear también la defensa de la democracia en el Ecuador. Y un hecho que me preocupó, y por eso le decía que si me permite hacerle una pregunta política también, es una manifestación de descortesía, por decirlo menos, por parte de la CONAIE, cuando la Junta Cívica de Guayaquil buscó a la CONAIE para establecer un intento de cohesión opositora en el Ecuador. Y si estamos viendo que una de las manifestaciones de cómo se está manejando este tema petrolero es precisamente la influencia determinante del Ejecutivo sobre las demás funciones y entre ellas la Asamblea, si no planteamos la defensa de la democracia como paso inicial para evitar que se dé precisamente este tipo de atropellos, estamos perdiendo la oportunidad de hacer sentir al oficialismo de que el pueblo está unido en defensa de la democracia y en defensa de la vida. Eso es lo que... Sí, nosotros como bloque político, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea Nacional, desde un principio habíamos planteado ya la posibilidad, y es más, ahora quiero decir de que se debería madurar, de plantear una bancada o un bloque o un frente de izquierda con todas las fuerzas políticas que confluimos hacia los mismos objetivos a un país. Lo que queremos es redistribuir la riqueza de este país, porque este país no es pobre, este país es rico, lo que pasa es que está concentrado en pocas manos. Lo que nosotros buscamos es de que todos los ecuatorianos tengamos calidad en la educación, que tengamos vialidad, que nuestras necesidades básicas insatisfechas bajen al mínimo nivel. Entonces, no tenemos ningún inconveniente de que las fuerzas se confluyan para luchar y conseguir esta verdadera revolución ciudadana. Yo mismo le he planteado que la revolución ciudadana se hace con ciudadanos, con la gente en las calles. Si bien Pachacutic o las fuerzas de izquierda dentro de la Asamblea somos minoría, pero somos mayoría en las calles. La gran mayoría del pueblo ecuatoriano es pobre y solamente la movilización es lo que nos permitirá de alguna manera mover el tablero para que este gobierno cumpla con sus ofertas de campaña. Diana, pero la oposición hoy no es solo de izquierda, es de izquierda, de centro, de derecha, amarilla, roja, blanca, azul, pero no se une. Y es verdad lo que dice José Luis, un ejemplo de eso fue
la asociación fallida por parte de la CONAIE y la Junta Cívica. Y dejémoslo atrás. ¿De qué manera entonces se puede, agarrándome un poco de la esperanza que bien José Luis se la subraya a usted, de qué manera entonces puede la oposición estar junta? Bueno, lo que nos tiene que unir a los ecuatorianos en esta gran diversidad que tenemos de culturas, de pueblos, de ideologías, eso es la democracia. Creo que nos debe unir, y todo el mundo sabe que lo que nos debe, los objetivos comunes de resolver nuestros problemas como país, reducir la pobreza, que el gobierno sea más eficiente en el gasto, por ejemplo, en referencia al presupuesto general del Estado. Entonces, si tenemos objetivos comunes, no importa quiénes, que todos los ciudadanos ecuatorianos hagamos un esfuerzo para llevar, pero tampoco podemos negar de que hay grupos económicos de poder que defienden su propio territorio, sus propios objetivos y que no se comparten en absoluto con otros grupos que defendemos tenemos otros objetivos y que lo hemos venido planteando desde muchos años. Mónica, se me acaba el tiempo, Sí, perdón Diana, Mónica, y sí. solamente quería preguntarte, ¿será esto que el poder económico siempre será el tercero que se mete cuando la gente tiene buena alma y se quiere unir por buenos propósitos? No es el tercero que se mete, es el que ha movido y el que mueve la política casi siempre. Usted tiene toda la razón. Y lamentablemente pierden credibilidad todos los sectores justamente cuando se hacen políticos. Y probablemente cuando ella hablaba de la asamblea, a mí me extrañó, disculpe, que no hablara de interés por la sociedad, interés realmente por el medio ambiente o interés por las poblaciones de esa zona, sino intereses económicos, fuerzas, intereses, allí se mueven muchas cosas y lo único que me dio fue, a ver, ¿qué pasa si habíamos hablado de nuevas personas, habíamos hablado de una forma diferente de hacer política y lo que tú estás describiendo es la vieja forma de hacer política que no quisiera yo ver? Me diera la impresión que no tenemos credibilidad, que estamos perdiendo la credibilidad que quisiéramos al defender al Yasuní o al sector del Yasuní. Y que esa misma credibilidad, ¿por qué necesitamos unirnos? Porque esa misma credibilidad la necesitamos ante otros países y de verdad queremos que nos den dinero para proteger esa área, ¿sí? Ojalá que así sea. Se nos acabó el tiempo en este bloque. Quédese con nosotros. Venimos más con los desayunos de 24 horas.